tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Y sigo. Recuerden, amados, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. ¿Quién era sabio lo que está acá? ¿Quién era rico? Dios dice así. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Yo, vos, no, capaz que vos te considerás otra cosa, pero Dios escogió esto, ¿no? Por las dudas hay que atacarse. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios eligió a Abraham con 75 años, con su mujer estéril, para derramar esta promesa, para cambiar la historia de la humanidad. ¿Es tonto Dios? No. Dios es un Dios, y esto es lo que vamos a ver esta mañana, Dios es el Dios de los imposibles. A Él le gusta lo imposible para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Es una ridiculez el mensaje de la cruz? Sí. Parece ridículo que Dios se haya querido dar a conocer a la gente por medio de la predicación de una persona. Y encima eligió personas que no son sabias, que no son filósofos. Pero depositó su poder, porque el poder está en el mensaje de la cruz. El poder está en Dios, no está en nosotros. Entonces una palabra ridícula como la de esta mañana puede hacer que tu corazón sea sacudido, porque no soy yo, sino que es el poder de Dios que opera en su palabra. Así opera Dios. Así opera Dios. Quizás tengamos toda la mañana hablando y no va a pasar nada, y de golpe el Espíritu habla, dice una palabra y tu corazón se conmueve. Tu corazón se libera, tu alma es libre. Alguien se sana porque es Dios el que lo hace. Es ridículo a los ojos del mundo, pero para los que creemos en Jesús, esto es poder de Dios. No me importa lo que piensen los sabios o los filósofos. Es el plan de Dios. Él quiso actuar de esta manera. Él podía haber hecho otra cosa. Bueno, o no es así. Él eligió esto. Él eligió. Y vamos de vuelta al mensaje. Ahora sí. Génesis 12. Eligió a Abraham. Le dio esta promesa. 75 años. Dice así. Haré de ti una nación y te bendeciré. Te haré. Vamos, dice así. Tengo otra versión y dice otra cosa, por eso me quedé. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bueno, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sara su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. A ver, esa es otra. No es que Dios le dio una tierra que estaba vacía, que no había nadie. Abraham no tenía como si la escritura, y dijo, bueno, muchachos, tengo la escritura. En este país, aunque tengas escritura, si te usurpan el terreno no lo sacás ni con la orden del juez, ¿no? Pues es así. Y acá era lo mismo. Abraham no tenía una escritura, tenía una promesa. Tenía la promesa de Dios de que esas tierras eran de ellos. No tenía otra cosa. Imagínate salir. El otro día escuchaba a alguien que decía, Abraham debía tener un físico bueno, no podía caminar en el desierto en sandalias, bajo el sol, y darle, ¿no? No debía ser, de verdad, si lo pensás así, debía tener un físico bueno, ¿o no es así? Aquellos que caminan, que van al gimnasio, lo deben saber, ¿o no? Bueno, Abraham dejó todo, dejó su parentela, dejó todo lo que tenía sus padres, su comodidad, y salió en busca de la promesa de Dios. Quédate con esto. 75 años, su mujer estéril, los cananeos habitaban en esa tierra, y sin embargo él obedeció a Dios. Y sigue un poquito más. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Primero,
Hasta acá, el primero. El llamado de Dios a Abraham. Es el llamado de Dios a cualquiera de nosotros, como decíamos antes. Dios se nos apareció en algún momento, a Abraham se le apareció, dicen que era una teofanía, en otro momento se le apareció, decían que venían dos ángeles y era Jesús que se le presentaba. No se sabe si siempre era la misma cara o era algo espiritual que Abraham sabía que eran ellos, pero Dios se le presentaba de esa forma. Así se le presentaba a Dios a Abraham. No sé cómo se te presentó a vos, si fue alguien que te predicó, si entraste en una iglesia, si fue un tratado, si fue que leíste la Biblia por tu propia cuenta y Dios te habló, pero así como a Abraham te pasó, Dios en algún momento te dijo, yo te vengo a buscar, yo te vengo a rescatar, y se supone que vos dejaste todo para seguirle. No sé si dejaste todo, pero el Señor nos llama, como dice, el que no toma su cruz y aborrece todo lo que tiene, y lo resumo así, no puede ser mi discípulo. Y Abraham obedeció y creyó la promesa de Dios. Como dije antes, Dios de imposibles. Si yo te digo que mi Dios es invisible, me vas a tratar de loco. Bueno, mi Dios es invisible, ¿el tuyo vos lo viste? Bueno, mi Dios es invisible. Tenés que estar loco para tener un Dios así. ¿O no es así? No tenemos una estatua, no tenemos nada, sino que tenemos un Dios que es invisible. Un Dios que hace milagros. Un Dios que parece ridículo a los sabios. Por ejemplo, el otro día estaba mirando, científicamente, se lo decía Matías ayer, científicamente yo te puedo demostrar que la Biblia es un libro histórico. Te puedo comprobar que con los manuscritos y y la ciencia mostrarte que la Biblia es real. Ahora, la única forma que vos entiendas que eso es palabra de Dios es por medio de la fe. Por medio de la fe entendemos que el universo fue creado de la nada. Lo dice Hebreos 11. Por medio de la fe creemos que fue constituido el mundo de la nada. Se creía en ese tiempo que se creó de una materia, de la materia salió el mundo. Bueno, no me voy a meter en esas cosas porque no me interesa, pero sí decirte que en Hebreos 11 dice que por medio de la fe creemos que el mundo se creó de la nada. Así, prácticamente, algo así dice. Lo digo así para no entrar en detalle. Tenemos un Dios invisible. Un Dios que no vemos. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. 75 años. ¿Cómo empezamos todo? ¿Cuándo se cumplió la promesa en Abraham? A los 100 años. Imagínate Abraham. Yo tengo más para leerte de Abraham, pero voy a tratar de hablarlo yo y no leerlo. Dice en un momento cuando estaba, creo que en la encina de Mamre, algo así se llama, dice que estaba en la hora más caluroso del día en la puerta de la tienda. ¿Qué hace un hombre en la hora calurosa, en la hora de mayor calor en la puerta de su casa con el sol en vez de estar descansando? Podemos hacer muchas conjeturas. Imagínate pasar los años, caminar por el desierto a la tierra que Dios le había prometido. Le había prometido descendencia. No tenía hijos. 11 años después de que Dios le dio esa promesa y se fue, tuvo la idea maravillosa su mujer de por qué no tenía un hijo con su criada. Tuvieron a Ismael. La historia, ¿no? Después de lo que son los judíos, los árabes y todo, yo no me quiero meter en esto. Sí decirte que en algún momento se desesperó. Abraham es el padre de la fe. Algunos consideran que eso fue culpa de Sara y no culpa de Abraham, por eso sigue siendo el padre de la fe. Es muy machista lo que estoy diciendo, pero muchos lo consideran así. Perdón, lo tengo que decir. Y siguió caminando y a los 100 años, a los 99 se le aparece de vuelta a Dios. Yo imagino a Abraham orando por su mujer, ¿o no? En algún momento llegaron a pensar que era una promesa espiritual. No sería algo físico, no nacería un hijo físico de ellos, de una relación entre ellos. 100 años casi Abraham, ella 10 años menos, estéril encima. Cuando se le aparecieron ahí en Génesis 18, esos dos ángeles con Jesús, se dice que era Jesús, era Dios a través de Jesús que se le apareció. Y él le hace la comida y estaba ahí al lado de ellos esperando. Y ellos le vienen a anunciar que al año iban a nacer el hijo. Sara se rió interiormente.
Dios se dio cuenta, dijo, ¿por qué se rió? Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón. Cuando Él te promete algo, Él sabe si dudás o no dudás. Él sabe si le crees o no le crees. Él sabe si estás desesperado o no estás desesperado. Sara se rió, no es que le sacó la promesa. No es que le sacó la promesa. Y al año concibieron, ¿a quién? A Isaac. 100 años. ¿Cuánto demoró la promesa en llegar a Abraham? 25 años. 25 años demoró la promesa. Es un Dios lento, podemos decir, que Dios injusto, podemos verlo como si fuera una novela. Ahí está la novela de Abraham y yo sé que está la novela, yo no la miré nunca, pero dicen que hay una novela de Abraham, siempre el pastor me la comenta, fanático de la novela. Ya sé, lo estoy matando, ¿no? No, pero bueno. Pero 25 años demoró. Yo no sé cuántas cosas Dios te prometió y cuánto estás dispuesto a esperar. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a esperar lo que Dios prometió? Fíjense, Génesis 22. Vamos a ir un poquito adelante de la historia. Estamos bien con el tiempo. Génesis 22. Dios prueba a Abraham. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Tranquilo, Abraham, ¿no? Sí, Dios, acá estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Chao. Yo estaba mirando los tiempos, 39 años pasaron desde que le prometió a su hijo hasta que le pide que lo sacrifique. Y así caminó con Dios, Abraham. 39 años caminando con Dios, hablando, teniendo relación con Dios. Y ahora Dios, esa promesa, ese único hijo a quien amaba, ¿qué pasa? Dios le dice sacrificalo. Imagínate, te da una promesa el Señor, la esperaste con ansias, te la da, la estás disfrutando. Yo me imagino a Isaac jugando ahí con su padre, con las cabras, con las vaquitas, y de golpe Dios se le aparece, todo contento. Abraham, sí, Dios, ¿qué necesitas? Acá estoy. Dice, bueno, andá con tu hijo y sacrificalo. Sacrificá la promesa. Sacrificá eso que tanto querés. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Usted qué piensa que hizo? Bueno, la historia la conocen todos, ¿no? Pero dice así, pues no sé si todos, capaz que alguno no la conoce y hoy se está enterando de una historia nueva. Dice así, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Nadie sabía lo que iba a hacer. No le dijo a nadie lo que Dios le había pedido, ni a su mujer. Él salió, Dios le dijo, y Abraham, ¿qué hacía? Obedecía. Vos lo pedís, Señor, lo voy a hacer. Isaac habló a su padre, versículo 7, Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío, aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Imagínense, yo soy papá, que tu hijo te diga esto, te debe matar, porque dice, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate, no es que él estaba con un bebé, no estaba con un bebé. Y dice así, Dios proveerá, respondió Abraham. Pero si el cordero para lo... Dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Estaba ahí la promesa, su hijo. Imagínate, no sé, me gustaría que Abraham lo cuente esto, ¿no? Contarlo yo, porque yo la verdad que no lo vivo, no lo viví. Sacrificar a tu propio hijo porque Dios te lo está pidiendo. Aparte de la promesa, él había dejado todo, su parentela, todo, 25 años.
caminando por el desierto detrás de la promesa, sin tener nada, ni una foto, nada de la tierra, de nada. Como dice la canción, solo una promesa, camino por la promesa. Caminar por la promesa sin ver. Esa fe ciega que no ve. La fe, la convicción de lo que espero, la certeza de lo que no estoy viendo, eso es fe. Dios prometió, no importa si no lo ven tus ojos, Dios lo promete. Abraham sabía que Dios lo iba a cumplir, que Dios... Y fíjense, después vamos a ver porque en Hebreos dice algo con respecto a esto y lo voy a decir después. Dice así, entonces Abraham edificó un altar, agregó la leña, entonces, versículo 10, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 11, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que me temes. ¡Wow! Ahora sé que me temes. Dios no sabía que lo temía, que Abraham era un hombre temeroso. Sí, estaba probando su corazón. Uno en la prueba se conoce a uno. No es que Dios te prueba para conocerte Él. Él conoce todo, es omnisciente. Él sabe todo tu corazón, sabe toda tu historia, el pasado, el futuro, todo. Es Dios. En la prueba, ahí cuando fallamos, parece que Dios, ahora ¿cómo lo voy a mirar? Dios ya sabía. Dios sabe lo que hay en tu corazón. En la prueba nos conocemos nosotros. Todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta dejar. Todo lo que nos falta que Dios trabaje en nuestro corazón. Todas aquellas cosas que aún no dejamos. Todos esos pecados, esas cosas que parecen insignificantes, pero a Dios le molestan. Dios te prueba para que lo veas. Para purificarte, como decíamos el domingo pasado, esa canción que cantábamos hoy, creo que decía, quiero hacer un sacrificio y parece tan linda, pero es una canción si orás eso, es una oración que duele. Señor, saca de mí todo aquello que te ofende. Sácalo. Dios lo va a hacer, pero duele. Una vez que lo sacó y experimentás la gloria de Dios, ya el dolor es como que te olvidás. Pero duele, seguir a Dios duele. Abraham dejó todo. Y fíjense, ahora le pidió la promesa, él estaba a punto y el ángel le dijo, no lo hagas, ya ahora sé que me temes. Porque ahora sé que me temes, a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de Jehová. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo? Jehová, y ahí lo dijo. Jehová Jireh, Dios proveerá. Decirle al que está al lado, Dios proveerá. Esta es una palabra, aquel que está pasando una necesidad. Dios proveerá. Tenemos a un Dios que trae nuestra provisión. Un Dios que provee. Dios proveerá. Aunque no lo estés viendo, aunque estemos en Argentina, aunque el dólar se vaya a 1000, aunque no sé, decime lo que quieras, Dios proveerá. Acá tenemos un economista, no me importan los economistas, Dios proveerá. Amén. Y no es que estamos locos. Y no es que estamos locos ni negamos la realidad. Muchos podemos dar testimonio de que tenemos un Dios que provee. Que no importa las circunstancias, un Dios de imposibles. Hebreos 11 dice así, cuando habla de la fe, lo voy a leer, no lo busque. Hablando de esto, me gustó cuando lo leía, cuando lo estudiaba. Hebreos 11, el capítulo que nos habla de la fe. Dice así, versículo 17 dice así, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso, escuchen esto, porque en Hebreos nos dice y nos revela un poco lo que había en el corazón de Abraham. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún
de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué creía Abraham? ¿Por qué se animó aún a sacrificar a su hijo en la promesa donde venía la descendencia? Porque él consideraba que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos a alguien. Y la Biblia hasta ese momento no cuenta en ningún lugar que Dios resucitó a nadie. En ningún lugar nos dice que Dios levantaba de los muertos a alguien. Y sin embargo Abraham creía que Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que le había prometido, el Dios que le dio a Isaac después de 25 años, el Dios que después de 39 años que le había prometido y tenía la promesa en sus manos, le dijo que lo sacrificara, él creía que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos a su hijo. Algo que nunca había visto nadie. Sin embargo, él creía en un Dios de imposibles. Y acá tengo algo. Poca gente quiere vivir circunstancias imposibles porque hay que depender solo de Dios. Es incómodo cuando Dios nos lleva a lugares donde necesitamos a un Dios de imposibles. Cuando ya el médico no tiene la solución, ni el abogado, ni el economista, ni el país, ni nadie. Queremos salir corriendo, porque las circunstancias donde necesitamos a este Dios de los imposibles son molestas. Cuando tenemos que depender solo de Él. Mientras podamos depender de nuestro bolsillo, de nuestra salud, del médico, de esto, de lo otro, nos sentimos seguros. Ahora, cuando solo lo único que tenemos es a Dios, es incómodo. ¿Cuánto están viviendo, capaz? No me lo respondan. ¿Alguna situación de estas? Hay poca gente. En esos lugares donde Dios nos lleva, hay poca gente. Mucha gente sale corriendo, no quiere vivir dependiente de Dios. Es muy poca gente que se anima a vivir dependiente de Dios. En la dependencia de Dios. De este Dios de los imposibles como leíamos recién. Es un Dios de imposibles. Hay canciones que hablan de este Dios de lo imposible. Abraham consideraba que Dios era capaz de resucitar a su hijo. Después venía a contarme que Abraham no tenía relación con Dios. ¿Sabes por qué? Él caminaba con Dios, hablaba con Dios. Él consideraba a Dios lo más grande de la tierra, de todos lados. No sé cómo, pues lo digo así porque no sé cómo, con qué palabras decírtelo. Era lo máximo Dios. Le creía a este Dios. ¿Sabes por qué nos desesperamos? Porque no le creemos. Nos desesperamos porque no creemos en este Dios. Perdóname que sea así de duro. Pero dice, como leíamos antes, que nunca titubeó en incredulidad de la promesa que Dios había dado. Dios promete que va a suplir tu necesidad. Jehová Jireh decíamos recién. ¿Por qué hablo de la necesidad? Vivimos en un país donde hay necesidades. No solamente económicas, de distinto tipo. Para decir, ¿vieron esa frase que a veces la usamos como si fuera, como decía He-Man, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos. ¿Cómo está, hermano? Bien, en victoria. Mentira, a veces no estás en victoria. Pues lo repetimos. Esa frase, si lo estudiás, si lo lees y lo buscás, el todo lo puedo en Cristo que dice Pablo, está diciendo, Cristo es mi todo. No necesito nada más, solo a Él. Estoy satisfecho con Él. Estoy satisfecho con Jesús. Cuando estamos insatisfechos, ahí aparecen nuestras ansiedades. Porque en realidad no estamos satisfechos con la presencia de Dios. No estamos satisfechos. Cristo no es todo para nosotros. Por eso nos ponemos mal. Por eso andamos ansiosos, preocupados. Me pasa a mí, no te estoy hablando como alguien este quien se cree que puedes pensarlo. Ahí te agarré rápido, ¿eh? Podés pensarlo. Yo también me pongo ansioso. Yo también me preocupo. Me quise ir del país. Era todo armado. Estaba estudiando un idioma. Me iba a ir. No quería saber nada de este país. Que no, esto, lo otro. Pim, pim, pum, pam.
Cuando empezás a andar en la carne pasa eso. Cuando empezás a dejar de orar te pasa eso. Mirá, yo siempre digo, este país es un país un poco como decíamos antes, ¿no? Como decía yo antes, poca gente quiere vivir circunstancias imposibles. En Argentina vas a vivir circunstancias imposibles todo el tiempo. Es así. Lo entiende el argentino, el que vive acá. El que tiene que alimentar a su familia. Yo entiendo no es que no entiendo, tengo hijos, tengo familia. Sé lo que es trabajar, trabajo de chico, sé todo eso. Pero déjame decirte que tenés que creer que este Dios, el que decís que es tu Dios, es un Dios que suple, es un Dios de imposibles. Y voy a seguir un poquito más. Vamos a ir avanzando un poquito más. En Génesis 25, 19, después tenemos a Isaac, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Génesis 25, 19 dice así: Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era como 40 años tenía. ¿Saben quién le dio a la mujer? ¿Ustedes saben la historia? ¿Se la recuerdan? Se la dio Dios. A través de su criado fue y le consiguió, se la dio Dios. Era estéril. Su papá también tenía una mujer estéril. Habrá conocido la historia. Estuvo con su papá ahí en el monte, estaba a punto de sacrificar. Su hijo era consciente de todo lo que pasaba, lo vivió con su padre. 40 años, su mujer estéril. Le dice: Dios, ora por su mujer. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. En un pueblo, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, y dígalo si lo está leyendo, si no se lo digo yo. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuándo oró por su mujer? ¿Cuánto tenía? ¿Cuándo concibió? Porque uno lo lee rápido y pareciera que es todo cronológico, que pasó en el momento. 20 años. Dios lo oyó. Aceptó su oración. 20 años después le da a su hijo. 20 años. Cuando uno lee la Biblia, y me pasa, pues la leo, parece que fuera todo así. Y pasó ahora y pasó después, en 2 segundos pasó esto, lo otro. Cuando le empezaba a leer bien, decís: che, no puede pasar todo esto. Acá lo dice. 20 años. Abraham, 25. Isaac, 20. ¿Aceptó su oración Dios? Sí. Demoró 20 años. Imagínese, yo imagino a Isaac orando por su mujer todas las noches: Señor. ¿O no? Señor, te pido por mi mujer. El Señor aceptó su oración, pero el milagro no llegaba. Cuando la promesa no llega, el diablo está ahí, riéndose. Sos pan comido cuando dudás. Dios te dijo eso. No, lo escuchaste mal. Así habla el diablo. El diablo puede ser, no va a venir el diablo con los cuernos y el coso a hablarte. Puede ser un amigo de trabajo, puede ser, no voy a decir el chiste fácil de la suegra. No lo voy a decir. Pero puede ser un amigo, puede ser alguien de la iglesia que te genera ansiedades. En vez de hablarte en fe, en vez de decirte confía en este Dios. El Dios de que estamos hablando, el Dios que te estoy leyendo, no es un cuento, es una historia real. Esto pasó, esto sucedió. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo que hizo Abraham trascendió sus generaciones. Lo que vos estás haciendo, capaz que vos no vas a ver la promesa, pero la van a ver tus hijos, tus nietos. Créelo que es así. Abraham caminó y nunca vio, dice que habitaba en tiendas, anduvo como peregrino por todos lados. Si lees Hebreos 11, donde habla de todos estos hombres de fe, hombres que caminaron, muchos no vieron la promesa, pero caminaron con la promesa, sin verla, y murieron sin verla. Pero sus generaciones la vieron, la palparon, habitaron.
Lo que Dios prometió lo va a cumplir, no es un mentiroso. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Y eso es lo que tenés que creer. Tenemos que aprender a esperar. A esperar. No es McDonald's, Dios. No le pongas un reloj, a ver cuánto tarda. No le pongas un reloj. Aprende a esperar. Aprende a quietarte. El otro día leía lo que significaba estar quieto. La palabra, no me acuerdo cuál era el versículo, pero aquietarse es entregar las armas, quedarse quieto, no pelear más. Ya está, no le peleé, ya está, Señor, perdón. Saco mi ansiedad, descanso, descansar en Dios. Es una frase bonita, linda, pero muchos no estamos descansando en Dios. Nuestro corazón está agobiado, está pesado, está lleno de ansiedades. El Señor te llama, vengan a mí los que están trabajados, los cargados, que yo los voy a hacer descansar. Eso dice la palabra. Esperar es creer que va a suceder algo. No voy a ir a la etimología justa de lo que significa y todo eso, pero esperar que va a suceder algo. Creer que va a suceder algo es esperar. Permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo. Eso es esperar. Cuando vos crees que Dios va a venir a visitarte en tu lugar secreto, en ese lugar Dios va a venir a visitarte. Puede demorarse. Quizás no sea el primer día, quizás no sea... Lo iba a leer, pero lo voy a decir. Jesús le dijo, lo dije el domingo pasado, pero lo voy a repetir hoy. Le dijo a sus discípulos que no hicieran nada, pero iban a Jerusalén y esperaban la promesa del Espíritu. Los manda a Jerusalén donde lo habían matado a él. No los mandó a otro lado. Los mandó a Jerusalén. Fueron a Jerusalén. Y hemos hecho de la frase el de repente de Dios como si fuera que ellos estaban jugando un partido de bochas y apareció el Espíritu de la nada. Hacemos congreso con el de repente. Estaban unánimes, en oración, esperando la promesa. No estaban distraídos, estaban enfocados esperando esa promesa. Jesús dijo que nos quedemos acá, que el Espíritu va a venir sobre nosotros. Y estaban en oración. Por eso digo que el de repente no es tan así como nos quieren hacer creer que el de repente vino de la nada y ellos estaban jugando a la play. Estaban en oración, buscando, esperando. Y el de repente vino, sopló el Espíritu. Y fueron bautizados y empezaron a hablar en nuevas lenguas, llenos de poder de Dios. Y después vienen, y ahí arranca Pedro levantándose y 3.000 que se convierten y todo lo que es la iglesia primitiva. Esperar en Dios, lo contrario a esperar. ¿Saben lo que es? Desesperar. Perder la tranquilidad o la paciencia, perder la esperanza de que algo ocurra. Cuando vos estás desesperado es porque perdiste, y esto me gustó, la esperanza de que algo va a ocurrir. Capaz que perdiste la esperanza que eso que Dios prometió ya está. Se habrá olvidado Dios. Eso dice el diablo. Abraham lo podía haber pensado, 25 años tardó. Isaac, 20. No sé cuánto hace que estás esperando algo, que Dios haga algo en tu casa. Dios dice en su palabra que tú y tu casa serán salvos. Madres que están orando por sus hijos y sus hijos están apartados y pareciera que Dios no está haciendo nada, Dios está trabajando. Dios cumple sus promesas. No desesperes. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Aprende a esperar, a no desesperar. Dios está oyendo tus oraciones. Dios está escuchando tu clamor. El milagro va a llegar. El milagro, el que sea, físico, emocional, espiritual, de salvación. Tu marido, el que sea. Ayer leía o escuchaba un testimonio de una mujer que oraba por su esposo. No sé cuánto tiempo orando para que su esposo se convierta y después se termina convirtiendo. Años orando. Ahora es más fácil decirle dejarlo y buscarte otro cristiano. Ya no creemos que Dios restaura nada. Quiero decirte que Dios restaura familias, vidas, matrimonios, lo que sea. El Dios de lo imposible es nuestro Dios, el Dios que estoy predicando en esta mañana. Es el Dios que decís profesar. Amén. Y voy a terminar con unos versículos y vamos a ir a la oración.
Dice así. Lamentaciones 3:25, 26 dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor, ¿quiénes? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Pero quiénes? Los que esperan. Los que esperan el milagro, los que están esperando, los que se mantienen seguros en la promesa. Y dice más, otro versículo más, Salmo 33, dice, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Habacuc 2:2 dice, esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá. Esto me lo anoté, esto significa quedarse quieto y permanecer así hasta que escuches la voz de Dios. Moverse sin escuchar, sin preguntar. Yo a veces le digo, no estoy inquieto, digo, Señor, permitime ver mi vida con tus ojos. Ahí me doy cuenta de lo poco agradecido que soy. Dios me hace ver la salud de mis hijos, me hace ver el trabajo, el sustento. Decile al Señor que te permita ver tu vida con sus ojos, no con los tuyos. Vas a empezar a ser agradecido. Vas a empezar a sacar esa desesperación y a sentirse que Dios algo está haciendo, que Dios está. Me pasa a mí, ese es mi corazón. Muchas mañanas me pasa. Hace un tiempo tomé la decisión de empezar mi hora de oración, mi horario, o sea, mi tiempo de oración, dándole gracias, pero realmente dándole gracias. No sé cuántos comienzan el día dándole gracias. Dándole gracias. ¿Cuántas cosas puedes darle gracias a Dios? Yo te invito a ponerte de pie, vamos a terminar esta reunión. Y en esta mañana, déjame decirte algo de parte del Señor. Dios no se olvidó lo que te prometió. Eso que te prometió, eso que vos estás orando, eso que nadie sabe, eso que nadie conoce, eso que vos venís clamando. Dios dice, yo no me olvidé. Él no se olvidó. Él se lo recuerda todo el tiempo. Él está obrando. Él va a obrar, el milagro está llegando. No es superstición, es su palabra que dice que debemos esperar en el Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta hora, por estar en este lugar. Señor, por poder haber, Señor, estado en tu presencia, haberte sentido, haberte percibido, Señor. Poder haberte adorado, exaltado, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, tú revelas nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Señor, cada corazón de los que estamos aquí presentes, Señor. Conoces a aquel que está desesperanzado, Señor, aquel que está atribulado. Señor, tú conoces el corazón que está a punto de desfallecer, ese corazón, Señor, que está a punto de dejarlo todo porque ya no aguanta más la situación que está viviendo, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor. Conoces cada oración, conoces la oración de aquella madre por sus hijos que están apartados, Señor. Conoces aquel clamor, Señor, por una sanidad, porque esa persona está enferma. Tú conoces cada corazón, cada petición, Señor. Te pido, Padre, que ahora estés obrando por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Estés llevándote toda aflicción, te estés llevando toda mentira del diablo, Señor. Señor, reprendo todo espíritu de Satanás que esté mintiendo, que esté oprimiendo los corazones, que esté trayendo una voz del infierno, Señor, diciendo que esto no va a ocurrir, trayendo mentiras al corazón y a la mente, Señor. Diablo, te enmudecemos en el nombre de Jesús, Padre, que tu voz ahora resuene como un eco en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Que estas promesas que tú has hecho, que estas promesas que has derramado sobre nosotros se van a cumplir, porque no eres un Dios mentiroso, Dios. Creemos en ti, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Como clamó aquel padre a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Tú le puedes decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, necesito de ti, necesito de tu espíritu.
Vos le podés pedir ahí donde está, Señor, ayúdame. Podés clamar por Él, podés clamar por su Espíritu. Podés clamar por su voz, podés clamar por su poder, para que Él te ayude, que Él te levante. ¿De dónde vendrá mi socorro si no viene de ti? Abraham miró al cielo, dijo Jehová, Jehová proveerá. Jehová va a ser tu proveedor, Jehová va a ser tu sanador. Dios es el todo en nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por lo que haces entre nosotros. Te doy gracias por tu espíritu, Señor, te doy gracias por el trabajo, te doy gracias por la salud, te doy gracias por todo lo que haces, por tu cuidado, por permitirnos estar en este lugar, en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, te bendigo, Padre, y te pido que acompañes a mis hermanos de regreso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si alguien necesita oración, puede venir acá adelante que vamos a estar orando. Amén. Alguien que necesite